Okay. Buenas noches, hermanos, espero que todos estén bien. Voy a pedir que abran sus Biblias en Romanos capítulo 12. Como hemos leído hace rato, vamos a estar estudiando los versículos del 9 al 16. Y como había dicho el pastor, realmente el tema es los cristianos y la relación con otros cristianos. Así es muy interesante este pasaje, porque realmente sí habla, como dice el pastor, realmente sí habla de cómo los creyentes deberían de comportarse con otros hermanos en Cristo, ya que muchas veces hay hermanos en Cristo que pues se enojan uno con el otro, hay pleitos y cosas así. Entonces es muy bueno saber qué es lo que la Biblia dice sobre este asunto. Entonces me gustó eso y eso aparte de los versículos del 9 al 16. Y adelante, si lo puedo encontrar, ya lo perdí. Tendré que tener mi marcador aquí, pero no. Y los versículos 17 al 21 realmente habla de la relación de los cristianos con los otros incrédulos. Porque muchas veces algunas iglesias hacen el error de que, como la Biblia habla de la separación del mundo, a muchos cristianos que realmente lo toman a un extremo. Dejan tener esas relaciones de las personas que son incrédulos o las personas que no son salvos. Entonces, es muy bueno saber cómo es que la Biblia nos muestra cómo podemos detener nuestra relación con los incrédulos. Pero en el día de hoy vamos a estudiar solamente la relación entre cristianos y otros cristianos. Algo muy práctico, la verdad. Ahora, en Romanos capítulo 12, del 1 hasta Romanos capítulo 15, versículo 21, Pablo comienza a hablar un poco más sobre las prácticas de las doctrinas que él había mencionado en los capítulos anteriores. Porque si recuerdan, si han leído el libro de Romanos realmente es un libro lleno de teología. El apóstol Pablo habla mucho sobre la doctrina de la Biblia. Pero ya comenzando el capítulo 12, comenzando con el amor sobre las otras personas, ya Pablo cambia su tono un poco más y lo hace más práctico. La manera que lo puedo explicar es que Pablo, cuando hablaba de doctrinas, hablaba con un voz de mando, así decir, con un maestro muy estricto. Pero ya cuando pasaba ya a lo práctico de la palabra de Dios, ya cambiaba su tono un poco, ya era un poco más suave su tono. No sé cómo explicarlo realmente, pero ya no se veía tan estricto. Ya ves que algunas personas cuando hablan estrictamente, pues como intimide un poco y no te quieres acercar a esas personas. Me imagino que así era con Pablo. Ya cuando hablaba lo práctico, pues ya cambiaba su carácter. Ya a la gente le gustaba estar cerca de él. Entonces eso se hizo muy interesante y vamos a comenzar con el versículo 9, pero antes de eso vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este día. Le damos gracias a Dios por esta noche, por este mensaje. Te pido, Dios, que nos puedes llenar del Espíritu Santo para poder entenderlo y también poder aplicarlo después. Te pido todo eso en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, Romanos capítulo 12, versículo 9. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. En el primer parte de este versículo, quiere decir que este es el amor de Dios que está administrado a los creyentes por el Espíritu Santo. De hecho, sí, esto es algo que el Espíritu Santo da para que nosotros podamos tener ese amor sin fingimiento hacia las otras personas, tanto como cristianos y hasta también los incrédulos. Porque recuerden, tenemos que amar a los incrédulos también. Si no tenemos ese amor hacia ellos, ¿cómo vamos a poder llevar un mensaje de amor? Entonces es muy importante que el versículo diga, el amor sea sin fingimiento. Y ha de ser aplicado por ellos a otros con el poder divino de esa persona, o sea, el Espíritu Santo. En otras palabras, tenemos que mostrar el amor de Dios que nos dio hacia los demás. Eso se hace muy interesante porque nosotros, ya siendo salvos, o sea, somos las personas que hemos sido más perdonados que cualquier otras personas. Dios nos perdonó por nuestros pecados en la manera que nosotros vivíamos antes de ser salvos. Él nos amó. Y como Él nos amó, nosotros tenemos que mostrar ese mismo amor hacia las demás personas. Especialmente más a los hermanos en Cristo, porque ya son parte de nuestra familia espiritual. Entonces tenemos que reflejar ese mismo amor que Dios nos dio. La manera que lo puedo explicar es como el amor de Dios siendo luz.
y nosotros siendo un espejo que reflejamos esa luz hacia las demás personas, a los demás, a mostrar ese amor hacia los demás. Así no lo puedo explicar de una manera más sencilla. Eso es lo que los cristianos tenemos que hacer. Por eso dice amar ese fingimiento y demostrar ese amor que Dios nos dio y reflejarlo y mostrarlo a las demás personas. Vamos a ir a 1 de Juan capítulo 4. 1 de Juan capítulo 4 versículo 8, un versículo muy famoso. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces realmente una persona que no ha conocido a Dios, que no conoce o entiende realmente la salvación, la misma le va a costar dar un mensaje de amor, porque él mismo no lo entiende. Entonces tenemos que, ya cuando nosotros somos salvos, ya cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, tenemos que mostrarlo y reflejarlo a esas personas. Ahora, dice sin fingimiento. La palabra fingimiento es traducida de la palabra anhipócritos, que quiere decir sin hipocresía. Entonces, esta parte del versículo quiere decir que no digas cosas que en verdad no están en tu corazón. Por ejemplo, si dices a un hermano, a una hermana que lo amas, pero andas hablando mal de ellos detrás de sus espaldas, pues obviamente no estás mostrando amor, estás mostrando hipocresía. Entonces, tu amor es fingimiento. Estás mostrando hipocresía. No estás mostrando el amor de Dios. Eso te hace un hipócrita. A muchas personas no les gusta que les diga eso. Muchas personas se hartan mucho, se enojan mucho cuando les digas, eres un hipócrita. Pero muchas veces nosotros caemos en eso. Nosotros caemos en no realmente amar a una persona, a nuestros hermanos en Cristo y mucho más. No mostramos ese amor hacia las personas que no han escuchado el Evangelio. Porque a veces los incrédulos llegan a tener un carácter muy arrogante y no quieren escuchar y ahí nomás andan discutiendo con nosotros cada rato y a veces nos frustramos con eso. Nos frustramos porque no quieren entender la palabra de Dios, no quieren entender la salvación y eso a veces nos frustra. Pero no debemos dejar que eso nos controle y ser calmados y simplemente amar a esa persona. Ahora, cuando dice seguir lo bueno, muchos estudiosos de la Biblia interpretan esta parte como si dijera el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, alejándose a lo bueno. Ahora, en otras palabras, lo que dice, básicamente a lo que está diciendo, muchos dicen que separarte completamente de lo malo y ten ese mente o tiene ese propósito de como pegamento. Entonces, cuando dice seguir lo bueno, entonces tiene esa idea de que tiene que estar bien pegado a lo bueno, como pegamento. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Biblia, cuando nosotros queremos realmente amar, tenemos que estar cerca de esa persona que nos enseña. En este caso, obviamente, es Dios. Si nosotros queremos reflejar ese amor hacia las demás personas, tenemos que estar pegasistas, no sé cómo decirlo, pero tenemos que estar bien pegados con Dios. ¿Cómo vamos a poder enseñar amor a otras personas si no estamos ni cerca de Dios? Muchos cristianos, muchos de nosotros, ¿cómo se nos olvida eso? De hecho, en Romanos capítulo 15, no recuerdo muy bien qué versículo, pero Pablo cuando estaba enseñando las doctrinas, no dudaba del conocimiento de ellos. Simplemente los enseñaba otra vez más, recordándoles algo que ellos ya deberían de saber. Muchas veces los cristianos se olvidan cómo amar a las personas. Mucho más como se les olvida cómo amar a nuestros hermanos en Cristo. Por eso Pablo dice aquí en ese versículo que tenemos que estar, o tiene en mente como ese de pegamento, siempre estar pegados con Dios. Y así vamos a poder, o se nos va a hacer más fácil de aprender a amar a nuestros hermanos en Cristo y amar a los incrédulos igual. Versículo 10 dice, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Dice, amaos a los unos a los otros con amor fraternal. La frase amor fraternal en el griego es Filadelfia y se usa propiamente del amor entre hermanos de sangre. Básicamente el amor que yo tengo con mi hermano, que se llama Josué, ese es el amor fraternal, ese amor que tenemos entre hermanos de sangre.
Entonces quiere decir que tenemos que amar a nuestros hermanos en Cristo como si fuera parte de nuestra familia. Dios es el Padre de todo creyente y Cristo es el hermano mayor. Muchas veces nuestros hermanos en Cristo llegan a hacerse más como familia que nuestra familia carnal o de sangre. La razón es porque no tiene ese amor común como nuestros hermanos tenemos algo en común, la cual es Cristo, el amor de Dios. No sé por qué, pero eso se me hace muy interesante en la vida cristiana. Un ejemplo que puedo dar con mi familia, pues mi mamá y mi papá han sido cristianos antes de que yo nací. Realmente no recuerdo cuándo fue que mi mamá llegó a aceptar a Cristo, pero lo que ella me ha comentado, aceptó a Cristo cuando ella era joven. Y lo hizo, se hace chistoso porque lo hizo aquí en Guadalajara, cuando ella es de Veracruz. Pero aparentemente estaba aquí en Guadalajara cuando era joven y aquí llegó a conocer a Cristo. Ya cuando llegó a los Estados Unidos, pues ya continuó yéndose a la iglesia. Y como ella entendió la salvación, obviamente creciendo espiritualmente, ella entre más conocía al Señor, más quería servir al Señor. Y comenzó a estar estaba participando más en las actividades de la iglesia. Recuerdo muy bien la iglesia donde crecí. Ellos en ese entonces estaban estaban ocupados con muchas cosas. Y mi mamá le encantaba estar ahí, aunque ella siempre me decía que estaba entre tercera edad, porque me dice que todas las hermanas de esa iglesia eran de tercera edad, que ella fue casi la única señora joven. Entonces, pero a ella le gustaba trabajar en la iglesia, le encantaba. Y mientras que él estaba participando más en las actividades en la iglesia, como sus hermanos comenzaron a tener un cierto, se puede decir, envidia hacia eso. Porque mis tíos piensan, hasta el día de hoy, lo dicen y lo echan en nuestras caras, que nosotros amamos más a nuestros hermanos en Cristo que a ellos. Y eso pasa mucho. Cuando realmente nuestros familiares comienzan a ver que estamos poniendo más atención a nuestros hermanos en Cristo, ellos tienen que tener un poco de ese odio hacia el Evangelio. Y cuando comienzan esos tipos de odio en la familia, pues obviamente comienzan a tener problemas en la familia y como que ya no se juntaban más seguidos. Eso lo pasó con mi mamá. Yo recuerdo que antes nos juntábamos con nuestros familiares cada fin de semana, pero que entre más estamos ocupados con la iglesia, pues ya lo veíamos menos. Y lo que pasó fue que mi mamá llegó a encontrar a muchas hermanas de la iglesia y los amaban como si ellos fueran sus hermanas de sangre. Entonces es lo que pasa a veces. Cuando nosotros realmente amamos a Dios, cuando nosotros realmente queremos o tenemos ese amor hacia el servicio a Dios, muchas veces lo que pasa es que nuestros hermanos en Cristo llegan a ser, tenemos esa relación o esa amistad o ese amor entre uno al otro más como familiar que realmente nuestra familia de sangre. No sé si me lo expliqué bien, no sé si los confundí, pero llegan a ser más cercanos los hermanos en Cristo que nuestras propias familias de sangre. Quizás la mejor explicación de la última parte de ese versículo es Filipenses 2:3. Vamos a ir a Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El versículo 4 también, y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En este texto todos tenemos que ser humildes ante el Señor primeramente. Tenemos que ser muy humildes ante el servicio del Señor y a las demás personas, y es una virtud la cual todo hijo de Dios tiene que buscar. Una vez más, regresando al versículo anterior, cuando dice seguir lo bueno, estar pegado a lo bueno. Y eso es muy importante. Muchas veces, en cuanto más estamos con nuestros hermanos en Cristo, es más difícil que nos contaminamos del mundo, del sistema del mundo. Porque recuerden, como había dicho, tenemos algo en común, la cual es Cristo.
Y si un hermano le ama servir al Señor y nos estamos muy seguido con esa persona, vamos a obtener ese hábito de servir al Señor igual. Y vamos a seguir lo bueno. Pero obviamente, ante todo tenemos que ser humildes. No va a poder funcionar si no realmente no somos humildes. Versículo 11, Romanos 12, versículo 11. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La palabra diligencia en griego es spode, y quiere decir esfuerzo, y sigue diciendo no perezosos, que quiere decir indecisos, sino que fervientes en espíritu, literalmente hirviendo, sirviendo al Señor. Lo que quiere decir aquí es que el creyente tiene que mostrar entusiasmo en su vida diaria sirviendo al Señor. Nosotros cuando estamos sirviendo al Señor tenemos que hacerlo con alegría y no con cara amargada. Eso es algo, sí he visto algunas personas que entiendo, a veces pues es la vida, ¿no? A veces tenemos mucho trabajo, tenemos mucho estudio y llegamos a ser cansados y después sigue una actividad en la iglesia. Y muchas veces muchos cristianos llegan y pues tienen un poco como de esa mala actitud porque ya están frustrados por el trabajo, lo que pasó, y ya están cansados. Pues llega a pasar. Muchas veces llega a pasar eso en nuestras vidas cristianas. Y muchas veces no es fácil tener esa actitud de alegría. Pero obviamente nos está diciendo que hay que estar siguiendo tener esa actitud de alegría. De hecho, si no sé si lo han experimentado, que a veces cuando llegas cansado del trabajo, a veces estás desvelado desde la tercera turno, y aún así en la mañana tienes que seguir a la iglesia. No sé si lo has pasado, pero se siente una carga que está quitada de ti. Aunque estés desvelado y aunque estés cansado, pero estás teniendo esa conversación con los hermanos en Cristo, aunque estás hablando sobre doctrina y estás hablando cómo servir al Señor, como que se te olvida todo lo demás. No nos puedo explicar cómo pasa eso. No nos puedo explicar realmente con palabras cómo pasa. Pero simplemente se quita una carga cuando estás aquí con tus hermanos en Cristo. Se quita completamente todo. Por eso, ahora, yo creo que Pablo nos decía que hay que tener esa actitud de estar hirviendo para el servicio del Señor, porque sabe que nos va a ayudar a quitar esa carga de las cosas seculares que estamos viviendo. Entonces, para mí se hace muy interesante y para mí se me hizo algo muy práctico que Pablo está tratando de enseñar con esto. A veces los tiempos difíciles que vienen en nuestras vidas son pruebas de Dios para crecer espiritualmente, y cuando pasamos por las pruebas nos hace querer servir más a Dios con ánimo. Sí, a veces las tribulaciones que pasan en nuestras vidas es para crecer espiritualmente, para poder crecer, tener más amor hacia Dios, hacia su servicio a Él. Y cuando eso pasa, cuando pasamos por esa prueba, llegamos a tener más alegría en nuestras vidas. Y confiamos más en el Señor, y eso aún nos da más alegría. Vamos a ver lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1, 6 y 7. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vamos a pasar por pruebas en nuestras vidas. Dios nos está diciendo que vamos a pasar. Pero en el contexto que dice 1 de Pedro capítulo 1 es que aquí en esta tierra estamos pasando un tiempo chiquito. Ya cuando estamos en el cielo, pues va a ser eterno. Un lapso de tiempo muy largo. Entonces aquí vamos a sufrir un poco. No hay necesidad por qué tenemos que de estar desanimados cuando vamos a pasar por un poco de tiempo, ya cuando tenemos toda la eternidad para ser felices. Y cuando nosotros pensamos en eso, cuando realmente pensamos que vamos a estar felices por la eternidad, eso realmente nos llega a animar una vez más y seguir sirviendo al Señor.
Eso se me hace muy, muy interesante. ¿Cómo es que Dios usaba a escritores como Pablo para mostrarnos cómo podemos poner todo eso en práctica en nuestras vidas? ¿Y por qué? Yo recuerdo muy bien cuando estaba en la iglesia en Estados Unidos, cuando era joven, muchas veces nuestros maestros de los jóvenes nos decían qué tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Pero ellos nunca nos decían la razón por qué. Eso me está muy grabado en mi mente. Nunca nos decían la razón por qué hacerlo y por qué no hacerlo. Pero la Biblia nos muestra claramente las razones por qué hacerlo, porque es nuestro bien. Realmente es por nuestro bien para crecer espiritualmente y estar felices y no estar amargados en nuestras vidas. Versículo 12, Romanos capítulo 12, versículo 12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Se puede entender las tres expresiones que aparecen en este versículo como aspectos independientes o descripciones adicionales de la manera en que los creyentes tienen que servir al Señor. Primero dice, el creyente debe estar siempre gozosos en la esperanza, porque su confianza en Cristo es la base de su alegría. Y como dije antes, es difícil estar feliz y gozosos cuando hay tiempos difíciles, pero cuando el creyente piensa en el futuro, va a entender de lo que le espera y puede estar gozoso siempre. Es como había mencionado en el 1 de Pedro. Vamos a ver, en 1 Pedro capítulo 1, una vez más, que es necesario ver esto. 1 de Pedro capítulo 1, hay una frase muy, muy interesante. Bueno, ya me estoy perdiendo mi propia Biblia. Por eso no soy bueno para escribir. Entonces, 1 de Pedro capítulo va a ser, a ver si lo encuentro. Perdón, me equivoqué. Está en Romanos capítulo 15. Pero disculpen, en Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos capítulo 15, versículo 13 dice: y el Dios de esperanza os llene todo gozo y paz en el creer. Esta es una frase muy, muy interesante. Este es un nombre nuevo que realmente Pablo le da a Dios. Un título nuevo. Dice Dios de esperanza. Y como vimos aquí en el capítulo 12, versículo 12, dice gozamos en la esperanza. Pues ¿a qué se está refiriendo? Nuestra salvación. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Y es en el futuro. Porque nosotros como cristianos y creyentes sabemos que si nosotros morimos, vamos a estar en el cielo con Dios para siempre y eternamente. Los que no han muerto, pues obviamente estamos esperando el día que Cristo regrese para nosotros, para su iglesia. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Y cuando nosotros recordamos esa esperanza, pues nos da alegría. Nos hace pensar que los tiempos difíciles, los tiempos de tribulaciones, lo que pasa en nuestras vidas, pues obviamente nos va a dar, no va a hacer nada. Son problemas pequeños. No tiene mucho valor realmente. Solamente la esperanza que tenemos en Cristo, y eso nos va a ayudar, nos va a animar para tener una buena relación con nuestros hermanos en Cristo. Porque cuando nosotros mostremos que tenemos fe en esa esperanza en Cristo, pues los demás hermanos lo van a ver. Y ellos también tal vez se van a quedar pegados con nosotros, para que ellos puedan seguir lo bueno. Por eso es que Pablo está diciendo, gozosos en la esperanza. No dejes que cualquier otra cosa fuera de nuestras vidas cristianas nos desanime. Estar siempre gozosos, porque eso nos va a ayudar para nuestra relación con nuestros hermanos en Cristo. Y no solamente con los hermanos en Cristo, sino que también a los incrédulos. Porque ellos van a ver la diferencia. Ellos van a ver que algo está diferente en nosotros que ellos tal vez lo quieren. Y van a tener curiosidad y se van a acercar y nos van a preguntar, oye, ¿qué es lo que tú tienes? Y ahí está la puerta de poder compartir el evangelio a ellos. Decirles, pues yo creo en Cristo Jesús y Él me da esperanza.
Es muy importante, por eso Pablo dice, gozosos en esperanza, porque nos va a crecer espiritualmente, nos va a ayudar a tener buena oración y la gente de afuera lo va a notar. Segundo dice, sufridos en la tribulación. La palabra sufridos en griego realmente no puedo pronunciar, de hecho quise enseñárselo a Kenny, pero se me olvidó, se me pasó. Pero es versículo 12, cuando dice sufridos en la tribulación. Voy a hacer mi mejor para traducirlo, ya que muchos saben que sufro con español, mucho más un tercer idioma, ¿no? Entonces aquí les va. Dice hipomenontes. No sé si lo pueden entender. Pero y quiere decir siendo constantes, teniendo paciencia. Ahora, cuando dice en tribulación, el griego es tilepepsi, tilepesei, y quiere decir angustia, aflicción. Entonces, si lo ponemos en otras palabras, es como si dice tener paciencia en los tiempos de angustia o aflicción. Y la única manera que podemos tener esa paciencia y durante los tiempos difíciles, lo dice en la última parte de este versículo, dice constantes en oración. A muchos cristianos se nos olvida hacer eso realmente. A muchos cristianos se nos olvida qué tan poderoso realmente es la oración. O como los miércoles tenemos la servicio de oración. Al final de la predicación tenemos el tiempo de oración. Cuando los hermanos ya llegan les dan gracias a Dios por lo que los ha ayudado durante la semana o tienen una petición especial, siempre estamos en oración. Y es muy importante. Es una arma poderosa que tenemos porque es la manera que nosotros nos comunicamos con Dios. La oración es muy importante porque es la única manera que podemos hablar con nuestro Señor, pero no todos aprovechan este privilegio que Dios nos dio. Nosotros como creyentes no oramos lo suficiente. Tenemos que estar siempre en oración pidiéndole a Dios sabiduría, guía y fuerzas en nuestras vidas para tener esa paciencia. Y tristemente, cuando pedimos paciencia en las tribulaciones, les puedo asegurar que va a pasar más tribulaciones. Es la única manera realmente que nosotros podemos obtener paciencia. Porque ya cuando, por ejemplo, es un ejemplo. Yo creo que la mejor manera que puedo explicar esto es, yo soy una persona que no tolera el calor. Odio el calor. Odio sudar. Y este fin de semana fui a Mérida, cuando el calor está muy, muy feo. Entonces, pero antes de ir a Mérida, yo pensaba que en los meses anteriores aquí en Guadalajara, pues estaba muy caluroso. Se sentía caluroso. Entonces, cuando fui a Mérida, no era nada en comparación al calor que hacía allá, en comparación acá. Y cuando llegué de Mérida para acá, pues ya no sentía tanto el calor. El calor aquí, aunque sí hace calor y todavía sudo, pero es más aguantable que el calor de Mérida. Entonces yo no puedo hacer eso como las pruebas o las tribulaciones que pasan en nuestras vidas para obtener paciencia. Tal vez a primero se nos hace difícil, pero ya cuando pasemos esa prueba, las siguientes tribulaciones o pruebas que pasan en nuestras vidas va a ser más aguantable. Entonces por eso muchas veces cuando piden una oración para paciencia, pueden estar seguros que va a pasar más tribulaciones. Pero sí va a tener el beneficio de tener más paciencia. Ahora, el versículo 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Aquí cuando dice compartiendo para las necesidades de los santos, es muy interesante. Un ejemplo de esto está en Hechos 4, 32 a 37. En los primeros años de la iglesia, todos los creyentes compartían lo que tenían y se lo daban a los que lo necesitaban. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían y lo llevaban a los pies de los apóstoles y lo repartía a cada uno según su necesidad. Así dice en Hechos 4. Hoy en día, pues ya no es tan común como lo hacían en los primeros años en la iglesia. Ya no todos venden sus propiedades y se lo dan a los pies del pastor y el pastor lo reparte a los que tienen necesidad.
ya no es tanto así, ya no es lo mismo. Hay pocas iglesias que ayudan a los hermanos necesitados y es lindo cuando una iglesia hace esto para los demás, especialmente para la persona que necesita la ayuda. Me imagino que se siente como familia entre la iglesia, pero también hay personas que ellos mismos le ayudan a un hermano cuando tiene necesidad. Eso es mostrar amor, eso es mostrar el amor de Dios. Tal vez no como iglesia, no deseamos que todos los hermanos vendan sus propiedades, pero hay ciertos hermanos que llegan a tener un amor para ayudar a otro hermano. Y tal vez cuando eso pasa, la persona que ha sido ayudado, pues se siente más cómodo en la iglesia, se siente más como entre familia. Por eso estás diciendo en ese versículo, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. A veces es muy importante, muchas personas cuando pasan como tribulaciones, vamos a tener que ayudar a esas personas. Va a ser necesario. ¿Y por qué? Porque por medio de esa ayuda, ellos se van a sentir más van a tener más confianza en la iglesia y más confianza entre nosotros, los hermanos en Cristo. Y eso va a tener más confianza en Dios y esa persona va a ver el amor de Dios. Por eso Pablo está diciendo practicar y ayudar los unos a los otros. Versículo 14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Este versículo es muy interesante porque muchas personas creen que está hablando de los incrédulos, pero no es así. Recuerden, les había mencionado que el versículo 9 al versículo 16 es la relación del creyente a otros creyentes. Y los versículos 17 al versículo 21 es los cristianos en relación con los incrédulos. Entonces, el versículo 14 no está hablando de los incrédulos que están persiguiendo a los cristianos. Está hablando de cristianos persiguiendo a otros cristianos. Y así pasa. Tristemente, y es la realidad, muchas iglesias hoy, o muchas personas han sido dañadas por las iglesias. Hoy en día es muy triste, y aún así les digo que es la realidad, que muchas personas han desconfiado en los hermanos de Cristo. Es triste, porque muchos cristianos pues no han mostrado ese amor sin fingimiento. Hay otros hermanos que no han ayudado a esas personas, no le han mostrado hospitalidad. Muchos cristianos le han fallado en eso. Y por eso las personas no tienen esa confianza en los cristianos. Y pues no quieren nada que ver con Dios. Estoy seguro que muchos de nosotros aquí hemos sido dañados por otros hermanos. A veces por las palabras o chismes que escuchamos. Y muchas veces son especulaciones en nuestras mentes. Tal vez ni es cierto lo que están diciendo. Y nuestra mente, no sé cómo lo hace nuestra mente, la verdad. Nuestra mente hace especulaciones y hace creer lo que pensamos que están diciendo es cierto. Y nosotros llegamos a ser amargados. Ya no queremos que hacer nada con esas personas. Y tal vez pues no pasó nada, están hablando de otra cosa. O puede ser que tal vez fue verdad lo que están diciendo. Tal vez están echando chisme para que esa persona quede mal entre las otras personas, porque ellos quieren tener un cierto control en la iglesia. Pasa. Esa es la realidad. Pero ¿qué dice? El versículo 14 dice, bendecir a los que os persiguen. Muy, muy difícil, la verdad, hacer algo así. De bendecirlos. Tenemos que perdonarlos. ¿Por qué? Pues si no perdonamos a estas personas, nuestro corazón llega a ser amargado. Y ya no vamos a poder disfrutar ese amor de Dios. Y no lo vamos a poder mostrar a las demás personas. Todo lo que hemos pasado en nuestra vida espiritual, todo lo que hemos aprendido, por dejarnos llevar de no perdonar a otros, todo eso se destruye.
Por eso, cuando quiso decir, cuando una persona te pega de un lado, pues dale el otro. Es mejor que sufras por otro golpe que cuando des el golpe te das de venganza y pierdes todo lo que has aprendido en tu vida espiritual. Es muy difícil recuperar eso. Cuando una persona cae en pecado, un cristiano cae en pecado, es difícil de recuperar su reputación en la iglesia. Ya jamás va a ser igual. Por eso Cristo decía, si uno da el golpe de un lado, dale el otro. Es mejor que sufras el otro golpe que perder todo. Y es también lo mismo. Por eso tenemos que perdonar a las demás personas, bendecir a los que nos persiguen. Porque no vale la pena de no perdonar y perder todo lo que hemos aprendido, sino que es mejor seguir a lo bueno, seguir pegado con Dios. Versículo 15 dice, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Aquí el versículo 15 está diciendo que tenemos que gozar con los que se gozan y llorar con los que lloran. Este mandamiento requiere simpatizar. No en el sentido que se suele dar a uno en gracia a una persona, sino en el sentido de compartir los sentimientos ajenos a la medida en que no es posible ponernos en lugar a otro. Me dio risa porque recuerdo una vez que un primo de mi papá falleció. Él estaba en Ensenada, yo estaba con él, y el primo de mi papá estaba en Mexicali. Y cuando falleció, pues pidieron a mi papá que fuera. Y me dijo mi papá que él se puede acompañar. Y pues yo lo acompañé. Y cuando llegamos a ese funeral, pues obviamente no es, ¿cómo se puede decir? No es lícito, no es bueno de estar ¿cómo se puede decir? De bromista en el funeral. Pues no, muchos de nosotros sabemos que no es bueno ser así siempre. Pero habían otros familiares en ese funeral pues que estaban tomando y comenzaron a decir muchos chistes muy inapropiados. Pero siguieron. Aquí en este versículo nos está diciendo que hay que compartir, hay que tener simpatía a otros hermanos. Si ellos están tristes, pues hay que estar con ellos y llorar con ellos. Si están felices, pues hay que estar feliz con ellos. Y no tener envidia. Muchas veces hay cristianos que están yendo muy bien espiritualmente y otros cristianos que les ven y tienen envidia de lo que están viendo. ¿Y por qué yo no tengo eso? Y lo tratan de jalar para abajo. Pero el versículo está diciendo que hay que tener gozados con los que se gozan, llorar con los que lloran. Pues hay que estar ahí para ellos. Especialmente cuando los hermanos caen en pecado. Porque muchas veces puede ser que se desanimen y ya no quieren regresar a la iglesia. Hay muchos cristianos realmente que lo que hacen es que cuando un cristiano cae en pecado, se aparta completamente de él, ya ni le hablan. Lo hacen ser como alguien sucio. No deberías de ser así. Hay que estar cerca de él, seguir teniendo esa comunicación con él, porque eso lo va a seguir animando que siga con la disciplina de lo que está pasando en la iglesia. Porque si lo ignoramos, se va a sentir mal. Y se va a querer ir y ya jamás va a volver a la iglesia. Y eso no queremos. Hay que estar ahí con el hermano pasando por esa disciplina, enseñándole lo que hizo mal, enseñándole cómo puede seguir adelante para pasar esta prueba que él falló. Entonces por eso tenemos que estar ahí por nuestros hermanos, tener esa simpatía hacia ellos. A eso se refiere, gozados en lo que se gozan, llorar con los que lloran. Y por último, versículo 16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión. Aquí en la primera parte del versículo 16 dice, unánimes entre vosotros. Literalmente está diciendo que tener la misma actitud los unos hacia otros. Estar en armonía con otros cristianos es esencial para poder solidarizarse con ellos. Después, pues por otra razón por la cual tenemos que ser unánimes entre ellos, sino asociándonos con los humildes, es porque vamos a
agarrar ese hábito igual que ellos. Cuando nosotros, lo había mencionado antes, cuando nosotros nos acercamos y nos juntamos más con personas que muestran el amor de Dios, y entonces nos llegamos a tener ese hábito de amar a Dios igual que ellos. Y eso se llama tener armonía. Y por eso, una vez más, me gusta mucho, tengo muy metido en mente esa frase de seguir lo bueno, estar pegados con esas personas, y así vamos a estar pegados con Dios. Y obviamente no seas sabios en vuestra propia opinión. No te creas que sabes todo. Muchas veces hay pastores que, aunque ellos han estudiado mucho sobre la Biblia, porque realmente sí saben de la Biblia, cuando estudian, pero se les olvida amar a los jóvenes y piensan que ellos no saben nada de la Biblia. Y pues a veces lo hacen de un lado. No entienden la potencial que ellos pueden llegar a tener si nos enseñamos cómo estudiar bien la Biblia, y ellos van a poder estudiar y ellos van a poder ser buenos pastores en el futuro. Muchas veces lo que pasa es que ellos piensan que como saben más, pues quieren seguir teniendo ese como control en el púlpito porque nadie más sabe. Obviamente no podemos pensar de esa manera. Pues hay que dar oportunidad a las demás personas, a los más cristianos. Porque pues ellos también necesitan crecer. ¿Y cómo van a poder crecer si no han tenido la oportunidad de tener responsabilidades en la iglesia? Sí, tal vez al momento no saben nada, pero para eso es el crecimiento espiritual. Van a seguir creciendo. Yo realmente le doy gracias a nuestro pastor porque aparte que es maestro de homilética en el instituto y nos ha enseñado a varios de nosotros cómo predicar, también nos da la oportunidad de predicar. Como ya ven, no estamos aquí solamente sentados. Muchos, el hermano Omar, yo, el hermano Jorge, el hermano Víctor, el hermano Félix, pues hemos predicado tanto aquí, y mi hermano Jerry nos ha mandado a otros lugares a predicar. No nos deja aquí nomás sentados. Por esa razón, ¿por qué no podemos pensar de esa manera? Porque tenemos que dar la oportunidad a las demás personas para que ellos puedan crecer espiritualmente. Y así ellos pueden enseñar a otros, y esas personas pueden llegar a enseñar a otros, y así estamos creciendo todos. Toda la iglesia está creciendo espiritualmente. Todos vamos a estar en armonía. Entonces no piense que usted sabe más que otros cristianos. Ser humilde ante todo. Eso es muy importante. Por eso es muy importante que nosotros tenemos, una vez más, yo recuerdo muy bien que cuando estaba joven me decían no hacer esto, tienes que amar a tu hermano, tienes que perdonar a tu hermano, tienes que hacer esto, no hagas el otro. Pero nunca me decían el por qué. Y estoy seguro que muchos cristianos que aún son bebés en la vida espiritual, aún tienen esas preguntas en su mente, ¿por qué? Hay razones por las cuales tenemos que comportarnos de esta manera. Y hay beneficios de hacerlo. Pues nos toca a nosotros ahora enseñar a esas personas esos beneficios y la razón por qué tienen que hacerlo. Es muy importante. Y la mejor manera que podemos empezar es amar los unos a los otros. Vamos a ver. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este sermón. Damos gracias a Dios por tu amor. Damos gracias porque como tú amas a nosotros primero y nos muestras ese amor, nos das la oportunidad para poder reflejar tu amor hacia otras personas, para que ellos puedan conocer, ellos se puedan acercar y ellos te pueden seguir. Pero en este momento, Padre, te pido que nos ayudes a nosotros aquí en esta iglesia, en esta noche, para poder aplicar este mensaje que nos has dado, aplicarlo en nuestras vidas, para poder llevar el evangelio y para poder servirte, para poder hacer tu voluntad. Te pido todo eso, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.